Una de las cosas que más me preguntan sobre mi trabajo, sobre mis retratos en concreto, es ¿por qué nunca tienen ojos? La verdad es que es algo que fue surgiendo poco a poco a lo largo de los años, un poco por casualidad. O bueno, mejor dicho, por descubrimiento. La cuestión es que cuando empecé a pintar retratos, siempre buscaba al principio las referencias en internet o en cualquier otro banco de imágenes. Y lo único que me interesaba era encontrar las imágenes o las posturas que me motivasen para pintar, ¿no? Realmente lo que quería era hacer un estudio de esa posición y abstraerme en ellas. Pero realmente nunca quería retratar a esa persona en concreto, sino solo la esencia que ese instante de esa foto desprendía de ella. De hecho, cuando los terminaba, la persona que yo había pintado nunca se parecía a la de la referencia en concreto, porque en mi manera de trabajar yo solo tengo la referencia delante en los estados iniciales, cuando tengo que encajar la composición, cuando tengo que conseguir las proporciones. Pero después de esto empiezo a perderme en la pintura y a inventar, porque lo que a mí me gusta es dejarme llevar por el proceso y por el momento, por lo que me va pidiendo la obra. Y llega un punto en el que ya no tengo presente la referencia, la elimino, no la tengo en mi visión y solo interactúo con la obra que va surgiendo. Porque además, la verdad es que lo que ocurre en una fotografía muchas veces no funciona en la pintura y tienes que, como he dicho antes, inventar o crear desde tu propia perspectiva cómo mejorar esa imagen desde un punto de vista pictórico. Es decir, por ejemplo, la posición de una boca, el grosor de los labios o la definición de los dientes pueden no llamar la atención en la foto o en la realidad, o sea, si tienes un modelo del natural. Pero en la pintura, cuando lo estás trasladando a la pintura, si se reproduce exactamente de esa manera, como lo estás viendo en la realidad o en la foto, puede perturbar al resto de la composición, al resto de los elementos y con ello a la mirada del espectador. Es como que hay algo ahí que no funciona y distrae de la imagen en general, ¿no? Entonces ahí es cuando entra en juego el artista y su mirada y tienes que cambiar esas proporciones o esas formas y adaptarlas hasta que estén en armonía con el resto de la pintura, hasta que se integren en ella, de manera que no desvíen la atención. En este proceso, en mi caso, fue surgiendo una incomodidad en mi propia percepción de mis obras, en la que la mirada del personaje que estaba pintando interfería con la dinámica de la obra en general, o con lo que yo quería transmitir, ¿no? Porque, como he dicho, cuando yo buscaba pintar un retrato, no me importaba la identidad de esa persona, que era mi referencia, sino solo la posición, la composición y la esencia que se podía desprender de ellas y de ese instante en concreto. A
mí con los retratos lo que me interesa es transmitir una emoción que pueda conectar con una parte más profunda de nuestro ser, más instintiva, y que transmita algo diferente a cada persona que lo ve según su propio bagaje. Y en cuanto pintaba los ojos, la mirada del personaje interfería con ese objetivo. Porque, como sabéis, la mirada es el espejo del alma, transmite muchísimo y contiene la identidad de esa persona. Y pintando los ojos en mis retratos estaba pintando a esa persona en concreto, no a una emoción humana, que es lo que yo quería. Entonces descubrí que al borrarlos u ocultarlos con abstracciones de color y forma, la emoción general del cuadro cobraba protagonismo. Todos los demás elementos, el movimiento, la pincelada, el color y el gesto de esa composición, se elevaban por encima de la identidad de quien quiera que hubiese sido el modelo o la modelo. Por eso al principio empecé a pintar los ojos cerrados para evitar que la mirada del espectador fuese directamente a ellos. Pero un día, que todavía no había pintado el párpado cerrado y solo había colocado la mancha de color que sería su sombra, ¿no? La base, me di cuenta de que simplemente así se reforzaba mucho más el resultado de lo que yo quería conseguir. Por eso desde entonces todos mis retratos carecen de ojos definidos, pero sí se pueden ver la boca, la cara, el cuello, el pelo a veces, porque son elementos que aportan fuerza a la emoción, sin anularla, ¿no? Le aportan movimiento, dinamismo, expresión, pero no acaparan la atención, como los ojos, no transmiten una identidad. Así la persona que está viendo mi obra conecta con sus propias emociones en lugar de ponerse en el papel de observador, ¿no? De las emociones de otros. O al menos esa es mi intención. Con el paso del tiempo, además, ya he comenzado también a fotografiar mis propias referencias con modelos para incluso poder llegar más lejos todavía en mi idea inicial de lo que quiero transmitir. Porque así ya puedo controlar yo la postura y el gesto desde el inicio y no tengo que adaptarme a lo que voy encontrando, pues yo qué sé, en las revistas o en internet, en la red o en cualquier otro banco de imágenes. Y como detalle a añadir, como curiosidad, todo lo que os acabo de contar es el motivo también de por qué cuando pinto animales sí que pinto sus ojos. Porque en ese caso sí que quiero darles identidad, quiero reclamar su presencia, su condición como seres sintientes y únicos. Y en fin, este es el motivo por el que mis retratos humanos nunca tienen ojos.